Bueno, buenas tardes. Y antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es bueno divulgar así las investigaciones que cada uno hace. Y justamente también para propagar un poco lo que es la colaboración de trabajos. Así que si alguien está interesado en justamente este tema, puede entrar en contacto conmigo que le voy a ayudar. Bueno, lo que voy a presentar hoy es una introducción a Deep Reinforcement Learning, que de hecho es un tema bastante actual que está teniendo bastante impacto y es, en mi opinión, es bien interesante, y para aquellos entusiastas de los videojuegos, como el amigo que juega StarCraft, es genial porque justamente está envolvido con eso. Ahora, comenzamos con una pequeña motivación antes de abordar el tema, que es: ¿podemos crear una inteligencia artificial? Es así una pregunta básica que todos los que estamos interesados en el área la hacemos. Entonces, para responderle un poco, retrocedamos en el tiempo hasta los años 50, cuando el señor que está ahí, que ya me olvidé su nombre, le gustaba mucho jugar damas y decidió intentar crear un programa que juegue damas contra él. Entonces, él comenzó a tener así bastantes ideas sobre cómo hacerlo. Y no sé si alguien aquí tenga una idea de cómo se podría hacer eso. Cómo enseñarle a una computadora a jugar damas. No sé si alguien tiene una idea, una opinión sobre esto. Bueno, parece que no. Inicialmente, la idea básica que podríamos tener es recolectar un montón de juegos que existan de damas, y cuando exista cierta configuración del tablero, elegir la mejor jugada a partir del histórico de partidas anteriores que tenemos almacenadas. Esta acción es más o menos fuerza bruta, porque tenemos que buscar el mismo escenario que pasó en el pasado y repetir la jugada de acuerdo a alguna estadística que nos diga que esa jugada es la mejor de todas. Entonces, el señor que está en la foto, él pensó: ¿por qué yo no creo un programa que él aprenda solo? En cuanto él va jugando contra mí, él va entendiendo cómo yo juego, y a partir de esa interacción que tiene conmigo, él propone nuevas jugadas con tal de vencerme. Entonces, él no precisa de un gran conjunto de datos, porque va a ir jugando contra mí, y de acuerdo a lo que yo voy respondiendo, él va a aprender lo que debería hacer para poder ganarme. Entonces, a partir de eso es de que la respuesta que podríamos dar a la pregunta es de que nosotros podemos crear programas que aprendan, y que es justamente la motivación de este tema, que es aprendizaje por refuerzo. Ahora entremos voy a explicar aquí en un nivel bien alto, porque más adelante voy a dar detalles un poco más técnicos. Entonces, aprendizaje por un Deep Reinforcement Learning, que básicamente es la fusión de dos conceptos que creo que ya son bien populares para ustedes, que sería Deep Learning y aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es básicamente esto? Aprendizaje por refuerzo, a mí particularmente me gusta explicarlo con un ejemplo de nosotros cuando tenemos nuestra mascota, que podría ser un perrito, por ejemplo. Tenemos nuestro perrito y nosotros queremos enseñarle un truco, por ejemplo, que se siente. Entonces tenemos nuestro perrito y le decimos: siéntate. Entonces inicialmente él no va a entender lo que hacemos, entonces él no va a hacer nada. Entonces nosotros no hacemos nada con él, no hacemos ninguna acción para él. Entonces, pero puede suceder que le digamos: siéntate, y el perrito casualmente se siente. Entonces, cuando él se sienta, a partir de la acción que yo quise que él hiciera, le puedo dar una recompensa para que él aprenda que tiene que hacer eso. Por ejemplo, le doy una galleta para que de alguna forma se motive a sentarse cada vez que yo le digo que se siente. Entonces, si yo repito ese proceso iterativamente un montón de veces, entonces el cachorro de alguna forma va a aprender que si yo le digo que se siente y él se sienta, yo le voy a dar una recompensa, que en este caso sería la galletita. Entonces, aprendizaje por refuerzo es justamente eso, que yo estoy en una condición actual, ejecuto una acción, y si la acción da la respuesta que yo esperaba, entonces recibo una recompensa diciendo que esa respuesta que recibí es la correcta. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente con lo que expliqué, que realizo una acción y recibo una recompensa
en relación a lo que yo esperaba que hiciera. ¿Y por qué lo llamamos de Deep Reinforcement Learning? Porque utilizamos las redes neuronales para poder procesar problemas más complejos. Ahora, para entender un poco cómo es que se diferencia del resto de aprendizajes más populares, como pueden ser el aprendizaje supervisado o el aprendizaje no supervisado, vamos a dar aquí algunos ejemplos introductorios para también aquellos que no tengan mucho conocimiento del área, vayan entendiendo. A ver, empezamos con lo que es el aprendizaje supervisado, donde inicialmente recibimos un conjunto de datos y cada dato asociado a un respectivo label o una etiqueta. Entonces el objetivo del aprendizaje supervisado es crear una función de mapeamiento donde yo le paso un dato, que también puede ser llamado de instancia o ejemplo, y yo intento hacer una predicción de su label que inicialmente lo recibí. Un ejemplo sería que yo recibo la imagen de una manzana y aquella función me responde si efectivamente es una manzana o no es una manzana. Entonces el problema es también discretizado porque respondo que es sí o no. Después el aprendizaje no supervisado, donde diferente del anterior, yo recibo todos los datos pero no recibo un label para cada una de las instancias. Entonces el objetivo es encontrar una estructura intrínseca de los datos que nos diga alguna similaridad entre ellos o crear agrupamientos entre ellos, de alguna forma de que nos aporten también conocimiento. Continuando con el ejemplo de la manzana, podría ser de que yo recibo muchas imágenes de manzanas u otras frutas y la idea sería que intente agrupar imágenes por similaridad. Por ejemplo, agrupo manzanas, agrupo plátanos o cualquier otra fruta. Entonces la idea es bien simple, que intenta encontrar esos patrones que directamente no son dados por los datos. Y finalmente el aprendizaje por refuerzo, que no recibimos inicialmente los datos como los otros dos anteriores, sino que recibimos lo que es conocido como los pares estado-acción, donde la idea es maximizar aquellas recompensas que yo inicialmente hablé, aquellas recompensas futuras, pero considerando no solamente un paso, como era el caso del perrito que reaccionaba una vez, sino hacia el futuro. Entonces, continuando con el ejemplo de la manzana, por ejemplo, sería que una persona come manzanas, que ellas son nutritivas, entonces la recompensa podría ser de que si yo como una manzana es una acción positiva porque a futuro voy a continuar saludable. Y es justamente el enfoque que vamos a dar hoy, que es este tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo. Ahora, para dejarlo más claro, y ya entrando en unos términos un poco más técnicos, vamos a explicar los conceptos que son fundamentales para poder entender este problema. Inicialmente partimos de un agente, que un agente sería un individuo. En el caso por ejemplo, jugar Mario Bros. Mario sería nuestro agente, que es nuestro individuo que interactúa con otras cosas y ejecuta ciertas acciones sobre o con el ambiente, que es el mundo sobre el cual el agente existe y opera. Este ambiente, a su vez, cada vez que un agente ejecuta una acción, que sería el tercer concepto clave, porque el agente realiza cosas sobre el sistema, realiza movimientos sobre el sistema, y el sistema al mismo tiempo realiza observaciones en relación a esa acción que el agente realizó. Entonces ya tenemos 4 conceptos claves aquí, que es el agente, que interactúa con el sistema a través de acciones, y el ambiente que le responde cierta observación a partir de lo que ya hizo antes el agente. Después de recibir una observación del sistema, el agente pasa de un estado inicial a un nuevo estado, porque el sistema le respondió cierta cosa. Por ejemplo, si el Mario dentro del juego ejecuta la acción de saltar, el sistema le puede responder cierta cosa dependiendo de lo que suceda al momento de saltar. Por ejemplo, si salta sobre una monedita, el sistema le responde: ya, lo hiciste muy bien porque comiste y ganaste puntos. Pero ¿qué pasa si salta sobre un espacio vacío y cae?
Entonces el sistema le respondería: no, perdiste porque hiciste una mala acción. Ahora, esas respuestas del sistema pueden ser medidas para saber si fueron buenas o malas. Y eso es lo que llamamos la recompensa, que justamente es ese valor que el sistema devuelve para indicar qué tan bueno o malo fue la acción que realizó la gente. Ahora, estas recompensas son importantes porque a partir de ellas podemos definir si el conjunto de acciones que la gente va realizando fue positivo o negativo. Entonces, para poder dar una evaluación de estas acciones realizadas, utilizamos lo que es una recompensa total, en la que vamos sumando desde el momento actual hacia el futuro el total de las recompensas que fue obtenida por el agente. Entonces podríamos simplemente sumar todas esas recompensas a partir de cada estado, que por ejemplo saltó, después avanzó un poquito, retrocedió. Podríamos sumar todas esas recompensas para saber qué tan buenas fueron las acciones que realizó la gente. Pero como esto tiende al infinito, porque pueden ser infinitas acciones realizadas a partir de cierto estado, entonces la idea de sumar todo esto no es una buena, porque si sumamos valores hacia el infinito va a resultar un valor infinito. Entonces, lo que no es muy recomendable para el caso de matemáticas, porque todos los valores tenderían a infinito. Entonces, para resolver esto es que surge la idea de establecer un valor de descuento, un factor que descuenta acciones a partir de lo que voy sumando ahora. Por ejemplo, aquí tenemos que las acciones más recientes tienen un mayor valor, y este factor de descuento, que es el que está aquí, él va multiplicando cada una de las recompensas hacia el futuro y la va elevando a cierta potencia. Entonces las acciones más recientes tienen un mayor peso y las acciones futuras tienen un menor peso. De esta forma podemos garantizar de que el valor total de la recompensa va a ser, no tiende a infinito, porque vamos descontando los siguientes factores. Entonces nunca va a suceder que llegue a infinito, a no ser que lo ejecutamos realmente infinitas veces. Pero siempre tenemos una restricción en cuanto a iteraciones o cosas así. Ahora, para que quede un poco más claro estos 4 conceptos, en realidad fueron 5 conceptos importantes: el agente, el ambiente, la acción que realiza la gente, la respuesta del sistema y la recompensa. Establecemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, aquí un cart pull problem, donde el objetivo es balancear ese pull que está encima del carrito. Entonces nuestros estados estarían formados por el ángulo del péndulo, la velocidad, la posición y la velocidad horizontal de él. Las acciones serían las fuerzas aplicadas sobre el carrito, derecha e izquierda, para que el péndulo se mantenga firme y horizontal y verticalmente. Y la recompensa, por ejemplo, podría ser 1 por cada periodo de tiempo que el péndulo está en la parte de arriba. Aquí otro ejemplo que podría ser el movimiento de un robot, donde el estado sería el ángulo y la posición de los robots, de las piezas que lo van juntando. Las acciones serían cómo es que se va moviendo él, y finalmente la recompensa sería 1 cada vez que él se mantenga en pie, o otro valor si va cayendo. Para los casos de los juegos también es bastante aplicado esto de aprendizaje por refuerzo, donde el estado sería un frame compuesto por píxeles. Las acciones serían los controles del juego, que puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, y la recompensa sería el score que vamos obteniendo después de realizar las acciones a partir de cierto estado. Y ahora un ejemplo bien conocido que se hizo mundialmente famoso en 2016, que fue el del juego Go, donde el objetivo es básico, es ganar el juego, donde los estados serían las configuraciones del tablero, o sea, las posiciones de todas las piezas. Las acciones serían los movimientos que van siendo realizados por cada jugador del juego, y la recompensa sería 1 si al final del juego esa jugada me llevó a ganar, o si al final del juego esa jugada, o 0 si la jugada al final me hizo perder la partida. Ahora, teniendo ya estos 5 conceptos básicos formalizados, o bien definidos, ¿cómo podríamos formalizar este problema de aprendizaje por refuerzo? Y la respuesta es
llevándolo a un proceso, a un problema de decisión de Markov, que es una formulación matemática justamente para este tipo de problemas, donde definimos ciertos elementos que lo componen a este problema, donde tendríamos el conjunto de todos los posibles estados del problema que intentamos resolver. Por ejemplo, para el caso del juego Go, serían todas las posibles configuraciones que existirían para el tablero, que en este caso serían muchas, porque existen demasiadas combinaciones posibles dentro del tablero. Después, un conjunto A, que serían las posibles acciones que pueden realizarse a partir de cada estado. Después, un R, que sería la distribución de las recompensas dadas por cada par estado-acción. Si estoy en un estado y realizo cierta acción, la recompensa que recibo por realizar esa acción. Después, una probabilidad de transición, que sería la probabilidad de que yo pase de cierto estado a otro ejecutando cierta acción. Y finalmente, un factor de descuento, justamente para la fórmula que presenté antes de calcular el valor total de la recompensa. Aquí un poco cómo es que va funcionando el algoritmo de los procesos de decisión de Markov, donde no voy a entrar en mucho detalle, pero la parte fundamental de esta diapositiva de aquí es de que el objetivo de aplicar este proceso de decisión de Markov es encontrar una política pi que maximice el valor total de las recompensas obtenidas. Entonces, si encontramos un pi es porque encontramos la mejor acción a partir de cada estado a lo largo de todo el proceso que la gente va recorriendo. Entonces, nuestro objetivo es encontrar esa política para poder ejecutar las mejores acciones a lo largo del proceso. Que, por ejemplo, si estamos jugando Go, la política óptima sería los movimientos que realizaríamos hasta ganar el juego. Aquí un ejemplo para poder entender cómo es que funciona este proceso de decisión de Markov, donde tenemos, en este caso, 12 estados, que serían los cuatro cuadrados del tablero. Los 12 cuadrados del tablero, las acciones que serían moverse hacia la derecha o izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, a partir de cierto estado. Y nuestro objetivo es llegar a aquellos valores que están con estrella, que serían las recompensas con mayor valor. Entonces, por ejemplo, si estamos en este estado, entonces tendríamos 3 posibles acciones, que sería ir arriba, o 2 acciones, que sería ir arriba o a la derecha. Entonces, a partir de esas acciones podríamos llegar más rápido o más lento a las recompensas más altas. Por ejemplo, si estoy aquí y voy hacia arriba, entonces esta sería mi nuevo estado. Y si estoy en este estado, la mejor acción para poder llegar a la mejor recompensa sería ir arriba, que sería lo más natural para realizar y llegar al objetivo. Entonces, teniendo este escenario, podríamos llegar a estas conclusiones de que si yo ejecuto una política aleatoria, es decir, que voy explorando todo el sistema, ejecuto cualquier acción aleatoriamente, o sea, no las óptimas, entonces acabaría llegando a un punto en el que a partir de cada estado podría realizar cualquier acción y no me importaría, porque la política fue aleatoria. Entonces, difícilmente voy a llegar a las mejores recompensas. En cambio, si yo intento optimizar esa política para que llegue más rápido a las recompensas más altas, entonces me quedaría la siguiente configuración, la que está a la derecha. Que, por ejemplo, si estoy en este estado, entonces la mejor acción sería ir arriba. Y si estoy en este otro estado, la mejor acción sería ir arriba. Entonces llegaría más rápido a la recompensa. Y, por ejemplo, si estoy en este estado de aquí, el que está con 3 flechitas, entonces podría realizar 3 acciones que serían las 3 igualmente buenas: ir a la derecha, ir arriba o ir a la izquierda, porque de cualquier forma en el siguiente paso llegaría la mejor recompensa. Entonces, conseguir esta política óptima es básicamente el objetivo del aprendizaje por refuerzo, solo que llegar a una política óptima es muy complicado para escenarios en los cuales tenemos muchos estados y muchas acciones a partir de cada estado. Para poder resolver este problema de cómo encontrar esta política óptima, surgieron ciertos algoritmos o ciertas formas de resolver el problema, dentro de las cuales el más famoso fue el algoritmo Q-Learning, donde básicamente el objetivo es encontrar una Q-Function. ¿Y qué es una Q-Function? Es que a partir de cada estado yo voy midiendo cuál sería mi recompensa futura a partir de realizar cada acción. Entonces, de esta forma yo voy como que llenando una tablita, teniendo
todos los estados posibles, y por cada estado creo links para cada posible acción, y a cada acción le atribuyo un valor. Entonces, si estuviera en cierto estado, lo que tendría que hacer para hallar el mejor camino sería leer la tablita, obtener seleccionar el valor más alto de recompensa y ejecutar la acción que está asociada a esa mayor recompensa, que es justamente lo que intenta hacer esta función, que a partir de un par estado-acción yo encuentro la expectativa de la recompensa más alta que podría obtener a partir de realizar esas dos cosas: estar en un estado y seleccionar esa acción. Entonces esa Q-function captura ese valor esperado de la recompensa futura hasta el final de todo el proceso de la gente en un estado S que puede recibir después de ejecutar la acción A. Ahora, ¿cómo podemos ir completando estos valores? Justamente formar toda esta tabla de valores de las funciones Q necesitamos para justamente encontrar políticas que nos lleven a realizar la mejor acción, porque a partir de esto podríamos simplemente llenar nuestra tabla y comenzar a elegir los mejores valores a partir de cada estado que me encuentro. Entonces, la estrategia sería justamente elegir esos valores que maximicen ese valor, porque de esta forma alcanzaríamos la política óptima, entre comillas, porque no sabemos cómo fue llenada realmente esa tabla Q, porque podría ser que esté bien llena, bien formada y nos lleve siempre al valor óptimo, o podría ser de que no fue completada de forma correcta. O sea, dependiendo de cómo se forma esa tabla Q, es de que podemos encontrar una política óptima o no. Entonces, la política óptima sería, estoy en un estado S, entonces yo evalúo todas las posibles acciones que existen y selecciono el mayor valor de ellos. Esta sería nuestra política óptima para encontrar el próximo estado a partir de un estado actual. Ahora, entramos a la parte interesante, que es justamente cómo es que Deep Learning se involucra con este tipo de aprendizaje por refuerzo. Entonces, encontramos dos enfoques que los investigadores que intentaron juntar estos dos conceptos de aprendizaje por refuerzo y Deep Learning utilizaron. El primer enfoque está justamente relacionado a lo que hablé antes, que es llamado de Value Learning, donde inicialmente completamos todos los posibles valores Q, todos esos Q-functions, y encontramos todos los valores Q que a partir de un estado ejecuta una acción y recupera la recompensa a partir de esa configuración. Y la idea final es justamente lo que dije antes, que escojo la mejor acción a partir de las recompensas que tengo almacenadas en esta tablita. Y el segundo enfoque, que es de hecho el más interesante y que justamente es donde aprovechamos más el potencial de las redes neuronales profundas, es que en lugar de enfocarme en completar esa tablita Q con las posibles recompensas a partir de cierto estado de acción, lo que intento es encontrar directamente la política. O sea, estoy en un estado y de frente quiero saber cuál sería el próximo estado al que debería pasar. Es decir, que no tengo que calcular todas las posibles acciones, todas las posibles recompensas, sino que directamente, a partir de cierto estado, yo sé cuál va a ser el próximo estado que me maximice la recompensa final, por decirlo así. Entonces, a partir de eso, yo sabría qué acción ejecutar directamente sin tener que calcular todas las otras y tener que realizar aquella comparación para ver cuál es la mejor de ellas. Ahora, entrando un poco más a aquel concepto de la Q-function, entramos aquí a un ejemplo, el Atari Breakout, o creo que también lo conocemos como ladrillos, donde inicialmente nuestro agente sería la tablita que está abajo, que es la que la movemos en dos direcciones, izquierda-derecha, y el objetivo es de que la pelotita, que no se nota mucho pero que está aquí, rebote sobre la tablita y vaya chocando con los ladrillos de aquí encima, y por cada choque lo va borrando. Entonces, aquí encontramos una acción que lo torna un poco complicado, que es de que esa bolita va moviéndose en ángulos o con ciertas velocidades a partir de las acciones que realizamos nosotros. Entonces,
¿Por qué esto se vuelve difícil para nosotros? Porque para encontrar la solución óptima nosotros como personas, lo que tendríamos que hacer es un análisis de los ángulos y la velocidad de cómo va llegando esa pelotita, para saber si debería moverlo a la derecha o a la izquierda, o con qué anticipación debería irme moviendo con la tablita de abajo. Entonces, el tener que revisar todos esos ángulos, velocidades de la pelotita para saber cuál que sería la mejor acción posible, es lo que lo vuelve complicado a este problema para nosotros como personas. Entonces, es aquí donde la computadora, por ejemplo, funcionaría mejor que nosotros, porque ella podría calcular todos esos ángulos y velocidades para encontrar la mejor acción que podríamos realizar para ganar el juego más rápido. Porque el objetivo también es eso, ganar el juego lo más rápido posible. Entonces, encontrar ese Q-value para ese par estado-acción resulta un poco complicado para nosotros. Entonces, es aquí donde entran el primer algoritmo para resolver esos problemas de aprendizaje por refuerzo utilizando redes neuronales, que son las Deep Q Networks, donde en la etapa de entrenamiento, inicialmente funciona así. Recibimos nuestro conjunto de estados, nuestro conjunto de acciones, y a partir de eso construimos una red neuronal profunda, en este caso, para poder retornar como salida los posibles Q-values a partir de todo ese conjunto de estados y acciones posibles. Entonces, la idea es de que, revisando, por ejemplo, partidas anteriores de juegos, podamos determinar esa función de mapeamiento, donde si tengo un estado tal y ejecuto una acción tal, recibiría una recompensa para ese valor. Es más o menos como una red neuronal normal, solo que en lugar de recibir como entrada valores, como un vector de características, recibo un conjunto de estados y un conjunto de acciones, y voy entrenándolo a partir de cierto algoritmo para poder mapear el valor de recompensa que obtendría para cada par estado-acción. Aquí un poco más detallado, donde acá recibía todo completo, aquí voy recibiendo para cada estado las posibles acciones que podría retornar. Esto para el caso en el que únicamente reciba como entrada los estados, entonces mi salida sería para cada estado el valor para cada acción, porque no estoy recibiendo como entrada las posibles acciones, sino que la red neuronal es la que me los está calculando de por sí. Esto lo realiza con la siguiente ecuación que está abajo, donde el valor target sería del conjunto de datos que recibí inicialmente, la salida que me devolvía, y el valor predicho sería lo que está calculando la red neuronal después del entrenamiento. Y de esto voy calculando los mínimos cuadrados para saber cuánto que fue el valor total de la red neuronal actual, y después voy actualizando ella para que ese valor sea lo mínimo posible a partir de cierto parámetro que establecemos. Esta es la parte un poco interesante en la que ya introducimos el uso de redes neuronales profundas para poder ayudar a este problema de aprendizaje por refuerzo cuando el conjunto de estados es muy grande. Porque cuando el conjunto de estados es pequeño, no es necesario utilizar redes neuronales, porque con un proceso iterativo podríamos conseguir calcular esa matriz Q con todos los valores, Q de cada estado-acción. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo de los Ataris, recibimos el estado actual, que sería cómo está el juego actualmente. Vamos pasando por capas de convolución, que serían los de la red neuronal profunda, y finalmente como salida obtenemos las posibles acciones que realizaría el juego para poder optimizar la recompensa final. Ahora vamos viendo un poco de los pros y los contras de utilizar este algoritmo Q-Learning con redes neuronales. Primero estamos con la complejidad, que justamente lo que antes hablé un poco, que cuando los escenarios son pequeños, o sea, tenemos pocos estados y pocas acciones, entonces es muy simple para este proceso de Q-Learning poder completar la tabla y después utilizar la tabla dependiendo de los valores que están almacenados. Pero cuando el espacio de estados es muy grande, entonces se dificulta este proceso. Entonces es necesario aplicar otro tipo de algoritmos. Y el otro problema es que no puede
almacenar espacios de acción continuos. Porque hasta ahora lo que yo expliqué fue de que a partir de cierto estado tenemos un número finito de posibles acciones. Por ejemplo, en el juego anterior, el de los ladrillos, las únicas acciones que yo podía realizar es ir a la derecha o ir a la izquierda. Entonces, nuestro número de acciones estaba limitado a 2. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, queremos dirigir un carro y el número de posibles acciones sería las direcciones a las que podría ir el carro? Entonces tenemos un montón de posibles ángulos a los cuales el carro podría dirigirse. Entonces estos ángulos se vuelven prácticamente continuos, lo que dificulta un poco la selección de la acción que debería realizar, porque no podríamos almacenar valores infinitos dentro de la tabla Q, porque si no la tabla sería muy grande y inicialmente tendríamos que discretizar, lo que ya hace que la solución no sea la óptima, y en el segundo caso, a partir de la discretización, la tabla podría también volverse muy grande o muy pequeña y no resolver el problema bien. Es justamente lo que estaba aquí, lo que hablé, que si el ángulo del carro es la variable, entonces el problema no puede ser resuelto a partir de un conjunto finito de estados. Y segundo es la flexibilidad, que hasta ahora también lo que yo fui describiendo fue un enfoque determinístico donde tengo mi tabla completa y yo escojo siempre el mejor valor porque es el valor más óptimo que me recomienda. Entonces es determinístico porque siempre elijo el mayor y no tengo ninguna chance de elegir los otros, a no ser de que yo cambie la política para que elija tenga otro tipo de comportamiento, pero ese otro tipo de comportamiento podría hacer que la respuesta no sea la mejor. Entonces, para resolver estos problemas que fueron descritos, que valores continuos o que siempre yo elijo un enfoque determinístico, entonces es que surgió otro tipo de métodos que intentaron resolver esos problemas, que fue la policy gradient, donde la idea clave era de que antes nosotros aproximábamos los valores Q, o sea, completábamos la tablita y inferíamos la política óptima. Entonces lo que este tipo de algoritmo quiere hacer es justamente lo que estaba en esta diapositiva de aquí, que es el segundo abordaje, donde en lugar de calcular todos los posibles valores Q, directamente me enfoque en calcular la mejor política de la configuración actual. Entonces, en lugar de calcular todos los valores Q, voy calculando una función de probabilidad, donde la política me indica si estoy en el estado S, cuál es la probabilidad de que pase el estado S1 con tal de que mi recompensa final sea maximizada. Entonces tenemos ahí todas las posibles probabilidades para cada acción que existe, y por el hecho de ser probabilidades, la suma de ellas se vuelve 1, que serían las probabilidades estado-acción, y selecciono la mejor de ellas, porque es la que, según la probabilidad, me indicaría que sería la mejor. Pero no estamos trabajando directamente con mejores valores porque estamos trabajando con probabilidades. Entonces podríamos incluir un factor que elijas con cierto criterio la mejor probabilidad, o incluir un valor que vaya oscilando entre esa mejor probabilidad o no. Aquí más o menos cómo es que funciona. De forma iterativa yo voy almacenando una política actual, ejecuto el algoritmo de nuevo, lo comparo con la política actual. Si la nueva política fue mejor que la anterior, entonces es como que la nueva política es mejor que la anterior, entonces debería ser la política actual. Entonces así con ese proceso iterativo voy corriendo una y otra vez todos los procesos, todas las partidas, por ejemplo, que se van siendo realizadas, y voy actualizando la política final para que ella sea la más óptima y no tenga que almacenar los valores Q. Aquí el pseudocódigo de la función, donde inicialmente recibimos un conjunto de parámetros a ser optimizados, que en este caso podrían ser los pesos de la red. Y por cada episodio que voy corriendo e iterando todo este proceso, voy actualizando esos parámetros de forma de que al final el valor final obtenido sea la mejor recompensa. Aquí un poco cómo es que va funcionando para ir calculando ese error medio entre dos iteraciones y poder establecer un criterio de parado. Aquí ya entrando un poco a un ejemplo práctico de cómo es que esto fue aplicado antes, tenemos el ejemplo del Go, donde
fue necesario justamente utilizar este segundo enfoque de optimizar la política, porque el conjunto de estados era muy grande. Y el conjunto de estados, al ser tan grande, no nos permite almacenar esas tablas PUB, porque no sería posible almacenar tanta información. Entonces, la necesidad de optimizar ese proceso para que sea posible fue justamente utilizando este segundo enfoque de optimizar la política del aprendizaje por refuerzo. Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo al tamaño del tablero, cómo es que va complicándose el problema. Donde si el tablero es muy, muy grande, entonces el porcentaje de posiciones, inclusive, aquí entra otro detalle, que si estoy en una configuración actual del tablero, el número de posibles acciones que puedo realizar es también limitado al número de posibles acciones legales que el juego me permite. Por ejemplo, si estoy en un lugar, no podría ocupar otro lugar que ya esté ocupado por otras piezas. Entonces el número de acciones va siendo reducido y no valdría mucho la pena crear una tabla con todas las posibles acciones, porque ciertas ya son imposibles. Entonces estamos así de esa manera también evitando almacenar desnecesariamente posibles acciones que no podrían estar realizadas nunca. Ahora, el juego AlphaGo del 2016, que venció al mejor jugador de Go del mundo, básicamente, ¿cómo es que funcionó? En la primera etapa fue entrenada una política a partir de todas las partidas que fueron almacenadas dentro de su base de datos. Entonces, esa política inicial fue como el baseline que fue utilizado para entrenar el juego final. Una vez que entrené esa política, que en este caso sería la red neuronal entrenada, utilizo ella para que el juego juegue contra sí mismo. Y como va jugando contra sí mismo, entonces va a llegar un punto en que alguna partida va a ganarse a sí misma, porque inicialmente parte con la misma política los dos jugadores, que sería el original, el que quiero entrenar, y el jugador con la política inicial que yo tenía. Entonces, como prácticamente la misma política, uno de ellos va a ganar. Y si sería el jugador que intento moldear, entonces voy actualizando así de cierta forma hasta que la política sea actualizada y va reforzándose con las partidas que ganó. Entonces, esta forma de jugar contra sí mismo y que vaya aprendiendo es bastante óptima, porque va aprendiendo solo a partir de la experiencia que él ya tenía. Y esa experiencia va haciendo que ese mapeamiento de estado-opción se optimice, porque va jugando contra sí mismo, y si se gana, quiere decir que la política de la nueva configuración que estaba testando es mejor que la anterior. Entonces, esto fue repetido iterativamente, lo dejaron corriendo no sé cuánto tiempo, hasta que el nuevo algoritmo fue mucho mejor que aquella política inicial que fue creada solo con los juegos, con el histórico de juegos que tenían en la base de datos. Y finalmente, después de que fue entrenada esa red neuronal ya casi óptima, es que ya se obtenían esos valores finales para ser predichos por la red y finalmente elegir la acción correcta del juego. Ahora, para concluir, un poco cómo es que fue evolucionando todas estas técnicas, donde inicialmente tenemos los algoritmos clásicos de inteligencia artificial, de machine learning, donde todo comenzó en aquellos años 50, 60, donde las redes neuronales se tornaron populares, los otros algoritmos, y así, conforme fue pasando el tiempo, nuevas técnicas fueron implementándose para resolver problemas más complejos. Entonces, ya en los años 90 fue que se introdujeron las redes neuronales convolucionales, que de alguna manera fue un impacto muy, muy fuerte, porque resolvían problemas que antes eran bien difíciles de ser resueltos. Después, en los años 2000, fue que surgió Deep Learning, que fue realmente el boom, porque resolvió problemas recontra complicados. Y aquí tengo un poco una experiencia que me pasó, que yo tengo un profesor de optimización, que él trabaja con heurísticas y todas esas cosas que son bien formales, bien descritas y todo eso, que él me comentaba que con Deep Learning, aquellos problemas NP completos, que no sé si ustedes conocen, que son los problemas muy difíciles, con todas las heurísticas que él aplicaba, se llegaba a un valor casi óptimo, pero nunca lo óptimo. Pero él me contó que con el uso de Deep Learning, ya aquellos valores óptimos que se obtenían ya fueron siendo superados. Y lo interesante era de que con las heurísticas como que se encontraba cierta explicación de por qué yo conseguía alcanzar ese valor óptimo.
pero con el uso de Deep Learning, como que al ser una red neuronal se volvió una caja negra, entonces no se sabía cómo es que la red neuronal alcanzaba este valor mejor que lo que los humanos podíamos explicar. Después, ya a partir de 2015, fue que surgió la idea de utilizar Deep Learning para apoyar el proceso de aprendizaje profundo, de aprendizaje por refuerzo, y a partir de ahí comenzaron a surgir nuevas investigaciones. Justamente surgió el AlphaGo, que fue la primera aplicación de este nuevo abordaje, y si no me equivoco, el año pasado ya lo llevaron a un ambiente un poco más complejo, que era el juego Dota, donde ya empezaron a jugar los jugadores profesionales contra las inteligencias artificiales, que justamente eran implementadas con esta Deep Reinforcement Learning. Y hasta ahora continúa siendo un área de investigación bastante interesante, porque nuevas cosas van descubriéndose cada día, y está siendo una área que aún no alcanzó la madurez completa. Entonces, para aquellos interesados en el área, es un área que aún está con bastante cosa por descubrir. Entonces, es bastante interesante para aquellos que están buscando un tema de investigación. Gracias. A continuación, preguntas para el ponente. Que no es aplicado a juegos. Por ejemplo, en mi laboratorio actualmente en Porto Alegre, estamos bastante enfocados en lo que es sistemas de transporte, donde nuestro objetivo es mejorar el transporte dentro de una ciudad. Entonces, lo que nosotros utilizamos es aprendizaje por refuerzo, justamente para optimizar lo que son los semáforos, en un problema llamado de control semafórico. Entonces, intentamos optimizar los semáforos para que la fluidez de los autos sea más rápida y no tener que esperar el tiempo estándar que los semáforos tienen, sino que voy aprendiendo dependiendo a las horas. Por ejemplo, hay horas pico en las que los semáforos continúan actuando de forma normal a lo largo del día, pero podría ser optimizado para que el transporte sea más fluido. Esa sería, por ejemplo, una aplicación que actualmente en mi laboratorio están realizando. Una pregunta. Sí. En el caso de StarCraft, la inteligencia artificial que la gobierna es el AlphaStar, Sí. desarrollado por Blizzard y DeepMind, me parece. Mi pregunta es la siguiente: cada décima de segundo se generan 10 a la 8 posibilidades en las cuales el siguiente estado puede cambiar. Sí. Entonces, virtualmente sería imposible llenar toda la tabla. Sí. ¿De qué manera se aborda ese problema? Sí, justamente el problema de intentar llenar las tablas es lo que genera la problemática para el aprendizaje por refuerzo tradicional. Entonces, en lugar de intentar llenar la tablita, lo que hacen es directamente, a partir de un estado actual, determinar cuál que sería la acción óptima, sin necesidad de tener que llenar toda la tabla. Y eso justamente se encarga de la red neuronal, que yo le paso las configuraciones actuales, y ella, en vez de retornarme una tabla llena, me retorna la mejor acción a partir del estado actual. Pero ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuáles son los pasos? O sea, si bien es cierto, en el primer caso llena para Sí. todos los modelos, pero ahora en este caso no son exorbitantes las cantidades de posibilidades. Sí. ¿Qué pasos se realizan? Ya, inicialmente tienes que establecer el paso básico para el aprendizaje por refuerzo es establecer la recompensa que vas a recibir a partir de cierta acción. Es el paso básico, que generalmente cuando son juegos es si ganaste el juego o no. Ese sería el paso inicial. Claro que eso lo puedes optimizar dependiendo a otro tipo de cosas. Por ejemplo, para responder tu pregunta y llevarla a un escenario un poco más simple, el juego Pac-Man, lo que podríamos determinar es saber que el hombrecito del Pac-Man se desplace por lugares y intente optimizar su movimiento para conseguir ganar. Pero lo que no llevamos en cuenta nosotros es las posibles acciones que realizan los otros elementos que conforman la configuración del juego, que serían, por ejemplo, los fantasmas. Entonces, el segundo paso para poder resolver de forma óptima un problema es intentar reconocer esas otras métricas que nos ayudan a poder alcanzar esa recompensa final. Entonces, en el StarCraft, por ejemplo, podrías incluir
no sé mucho de StarCraft, pero por ejemplo podrías incluir las construcciones enemigas o cómo es que se van distribuyendo en el tablero, de forma que garantices que esa recompensa sea la más adecuada posible. Ese sería el segundo paso, incluir todas las métricas, incluir otras métricas que nos ayuden a evaluar qué tan buena sería determinar una acción. Y el tercer paso sería delimitar las posibles acciones que podríamos realizar, porque en el caso de llenar la tabla, aquella tabla Q, las acciones pueden ser infinitas. Entonces la idea es restringir ese número de acciones para que sea lo menor posible y la red neuronal no tenga que procesar tanta información como serían esas infinitas posibles movimientos que podrías realizar dentro del juego. Y el último paso ya sería, teniendo ya ese espacio reducido de posibles acciones, estados, es entrenar la red de forma de que ya me pueda resolver ese cálculo del valor final obtenido. Con respecto al cálculo computacional cuántico, ¿de qué manera me facilita por el procesado de las posibilidades? No entendí muy bien tu pregunta con el uso de cuántico. Bueno, ustedes entienden la mecánica. Sí. Lo que estamos viendo es los procesadores cuánticos. Bueno, un byte puede variar a la vez solo un 0 o un 1. Sí. Un bit. Pero es más para un 1. Pero con la introducción de los ordenadores cuánticos, estos pueden tener ambas valencias al mismo tiempo. Entonces, esto me generaría una especie de optimización en recursos, en memoria y tiempo. La verdad no te sabría responder eso. Honestamente no sé responderlo. Con respecto al reinforcement learning, el transfer learning, aplicado a la industria, por ejemplo, en un brazo robótico de 3X, que usted graba sobre la pregunta, o brazos super. Sí. Ya. Con respecto a eso, ¿es posible mediante reinforcement o transfer learning grabar secuencias cinemáticas de movimiento? Sí, en mi opinión sí. Y justo ahí entra un tema interesante en el que tú hablaste que el brazo no funciona solamente con un punto de movimiento, no puedes trabajar con más. Entonces, justamente para resolver este problema es donde, en lugar de considerar un único agente, que en este caso sería la bisagra, no sé cuál es el término correcto, es que en lugar de utilizar solamente uno, podríamos utilizar más, que interactúen entre sí, cooperen entre sí para alcanzar mejor el objetivo. Esa área es lo que se denomina de sistemas multiagente, que está relacionada básicamente con teoría de juegos, donde la cooperación es importante para alcanzar mejor el objetivo. Entonces yo creo que con el uso de eso podría resolverse bien tu problema. No estoy muy relacionado con el concepto de transfer learning, así que no te puedo responder eso. Una que sería para entrenar, por ejemplo, ya bien entrenada a un nivel de que digamos que usted dice en el tránsito, si se le agregan casos no muy recurrentes pero sí importantes, digamos que pasa una ambulancia o hubieran personas, tumultos de personas, ese tipo de aprendizaje se podría adaptar a esos puntos o directamente no se podría. No, es bien interesante lo que preguntas porque justamente existen escenarios donde el comportamiento normal del sistema es bastante variable, que podría ser justamente en el caso de que tú dices que pasa una ambulancia, que no es algo, bueno, es relativamente común, pero para cierta avenida, por ejemplo, podría no ser común. Entonces, el hecho de que exista ese problema de que no es un escenario estacionario, entonces el hecho de adaptarse a nuevos escenarios posibles es un desafío bastante común que existe en el área. Entonces, lo que actualmente trabajos recientes están haciendo es que en lugar de entrenar un único sistema, un único algoritmo, un único modelo, es entrenar dos modelos. Un modelo que considera el escenario normal
y otro modelo que considera el escenario variable. Entonces, de esa forma se podría llegar a resolver este problema que tú dices, porque tendríamos dos modelos posibles donde la dificultad sería saber elegir cuál de ellos es el mejor para utilizar en determinado momento. Pero con esa idea de utilizar dos modelos en lugar de uno es que actualmente se está resolviendo este problema. Muy bien, y terminamos entonces. Todavía hay una última pregunta final. Mi pregunta iba, usted tiene una parte de que el cálculo de recompensa sí hace en consideración varias acciones, ¿no? Sí. Estados de acciones. Para la toma de decisiones que vas a hacer, parece que tú explicas más, no sé si era solo por ejemplo, los pasos, el paso siguiente, ¿verdad? Sí. Sí, también debería tomarse el histórico y todo eso. Ya. Y si fuera eso también, como ya tiene restricción de tiempo, histórico, resistencia, no sé si usa alguna otra ayuda con otra red, como se recurrencia, SPM. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, hablaste que se puede jugar contra sí mismo, en el caso del ejemplo de Go, por ejemplo. Sí. Juegas con sí mismo. No sé si también se puede usar alguna otra técnica, por ejemplo, GAN, que hace más o menos la misma cosa, para hacer ese jugar consigo mismo. Ya. Para responder la primera pregunta, por la fórmula básica del proceso de decisión de Markov, siempre se intenta dar un poco mayor de peso a la acción siguiente, que sería justo tu pregunta, que por los ejemplos siempre consideraba la siguiente acción, pero el proceso normal es de que consideres todo hacia futuro, o sea, siempre considerando todas las posibles acciones hasta que se llegue a un estado final, que sería determinado por un número de iteraciones o alguna otra variable que ayude hasta llegar a ese punto final, pero siempre se consideran todas las posibles acciones futuras. Y eso los algoritmos se encargan utilizando cuando el algoritmo es completamente iterativo, o sea, sin utilizar la parte de deep learning, este proceso es bastante pesado, demora bastante, porque justamente tiene que calcular todas las posibles acciones, estado de acción futuro, para poder completar el inicial. Entonces es como que un proceso recursivo en el que vas rodando todos los posibles estados futuros hasta poder llenar recién el valor, en este caso el valor Q, para dar un ejemplo, del estado inicial que yo tenía. Y para el caso de tu segunda pregunta, en el que la idea básica de competir contra sí mismo era porque de por sí tú partías de un estado que ya era casi óptimo. Entonces jugar contra ti mismo de alguna forma hacía que dos óptimos compitan entre sí hasta perfeccionar uno de ellos. Entonces la idea básica era justamente por eso, que no sé si la otra técnica que mencionaste haría lo mismo, pero la idea de competir contra sí mismo es justamente para intentar optimizar lo de que inicialmente era considerado óptimo. Muy bien, tenemos entonces las preguntas. Seguramente vamos a dar un reconocimiento de la Universidad Tecnológica de Perú